Buenos días, hermanas. Hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos ya viendo la sexta trompeta y antes de comenzar vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te exaltamos, porque reconocemos, Señor, que solamente tú eres digno de toda gloria, toda honra. Porque, Señor, como hemos estado estudiando, solo tú moriste en la cruz, solo tú diste tu vida y derramaste tu sangre por limpiarnos, Señor. Y solo tú eres digno de quitar los sellos, Señor. Solo tú eres digno de tomar el librito, Señor, el rollo, perdón, como tu palabra lo dice, Señor. Porque fuiste inmolado, Señor, y con tu sangre nos has apartado para ti, Señor. Gracias por ese gran privilegio, Padre Celestial, porque viste, Señor, a esta sierva y has visto, Señor, a cada una de mis hermanas y te ha placido, Señor, atraernos hacia ti, Padre. Gracias, Padre eterno, por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, nuevamente, porque tú nos des dirección de tu Espíritu Santo, porque reconocemos, Padre, que solamente a través del Espíritu Santo es que podemos entenderlo, Señor. Toma control, Señor, de este tiempo. Toma nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, y fíjalos en ti, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a dar un repaso, como ya lo hemos estado viendo. Les digo que seguimos estudiando el séptimo sello y ya estamos en la sexta trompeta. ¿Qué dice? ¿Qué vimos en la palabra de Dios? Estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 9 y estamos reflexionando en estos versículos del 13 al 21. Ya saben que vamos poco a poco. Pero ahorita les explico por qué vamos a tener que acelerar un poquito el ritmo de nuestro estudio. Dice el versículo 13 del capítulo 9. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La semana pasada estudiamos lo que fue Apocalipsis, un poquito del 12, 13 y 14. Y en esta parte que analizamos la semana pasada, hablamos acerca de los 4 cuernos del altar y de su significado simbólico. Lo comparamos, el tabernáculo lo comparamos con lo que hay en los lugares celestiales y cómo Dios nos dio esta hermosa señal de lo que es el tabernáculo de reunión y cómo podemos entender un poquito de cómo es allá arriba, en el trono de Dios, y cómo nuestras oraciones nos hacen entrar hasta el lugar santo, hasta el lugar santísimo, hasta la mismísima presencia de nuestro Dios. Y bueno, también les decía que en el significado simbólico del altar hablábamos de que el oro es pureza, el lugar santo es el delante del trono, el 4 es plenitud, los cuernos son fuerza,
Y el 4 de los 4 cuernos nos dice que no hay nada más ancho, ni más largo, ni más profundo, ni más alto que el poder y la santidad de Dios. También hablamos que esta voz que se oía de entre los cuernos del altar no puede ser más que la voz de nuestro Dios, y que este señor, el Señor, perdón, esta voz dio una orden. La orden directa se la dio al sexto ángel que tenía la sexta trompeta. ¿Y qué orden le dio? Pues desatar a 4 ángeles, que eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de esto nos referimos al gran río Éufrates. Hablamos de su tamaño, de cómo atraviesa 3 países muy grandes, que llega desde Irak, desde el Golfo Pérsico hasta Turquía. El gran río Éufrates es mencionado en Génesis y también es delimitado, usado para delimitar el territorio de la tierra prometida. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con lo que nos toca el día de hoy. Ese solamente fue un pequeño repaso para que entráramos en contexto de lo que llevamos. Y bueno, hermanas, algo tremendo ha salido en las noticias. No sé si ustedes ya estén enteradas, y las que no estén enteradas, pues ya se enterarán hoy. El Papa Francisco dio pues una declaración, un aviso, o no sé cómo se pueda decir. Ya saben que si viene de un falso profeta, tiene que ser aberrante su declaración. Y efectivamente, él ha dicho que las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. Ya lo legalizó, digo para él, ¿verdad? No delante de Dios. Y esto es algo tremendo, hermanas, porque me ponía a pensar, ¿no? Cuando estuve escuchando esta noticia, y me puse a pensar que qué iba a pasar en el corazón de muchísimas personas. Si de por sí estamos en un nivel de depravación altísimo, y aquellos que estaban confundidos, que tal vez por alguna razón se detenían, pues muchos ya no se van a detener. Porque recuerden que para los que no conocen de Dios, el Papa es un mensajero de Cristo, ¿no? Por eso se autonombró vicario. Y recuerden que cuando vimos también el estudio de Apocalipsis 2 y 3, cuando hablamos de la iglesia de Tiatira, que fue cuando apareció lo que fue el papado, que la iglesia católica inventó lo que fue el papado, también hablamos de cómo el Papa se sentía infalible, y que esta palabra infalible es que no se equivoca, y fue una virtud, la vamos a decir así entre comillas, que le proclamaron a los papas, que ellos no se equivocan. Entonces mucha gente piensa que como él es mensajero de Cristo, representante de Dios en la tierra, y como no se equivoca, entonces lo que dice viene de Dios. Qué tremenda noticia, qué tremenda. Y esto nos hace pensar que el tiempo se ha acortado más, ¿no? No porque esta noticia lo haga, sino porque estas son las señales que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Recuerdan que dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Y a muchos se engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos. Esto lo encontramos, no tal cual lo dije, sino lo parafraseé. Lo encontramos allá en Mateo 24. Y les decía que vamos a acelerar un poquito el ritmo, porque vemos que esos tiempos se acercan y debemos de escudriñar más la palabra de Dios, y debemos de aferrarnos más a nuestro Dios, y de poner los ojos solamente en Cristo, porque el tiempo de la apostasía está aquí. Y bueno, sin más, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando? Mucho, tiene que ver mucho. Porque si ustedes se recuerdan, en la quinta trompeta hablamos de una plaga de langostas espirituales
que vienen a torturar al ser humano. Pues ahora vamos a hablar en estos versículos de otros seres espirituales. Pues fíjense, ¿qué fue lo que pasó aquí? Nuestro Señor, la voz de Dios que sale de entre los 4 cuernos, le dice al sexto ángel, que tocó la sexta trompeta, le dice, desata los 4 ángeles que están atados. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Desata a los 4 ángeles que están atados. Y vamos a ver, ¿qué fue lo que dijo el Señor? ¿Quiénes son estos 4 ángeles? ¿Quiénes son? Esto es súper importante. Bueno, cuando estamos hablando del número 4, seguimos hablando de un número que nos habla de plenitud, de un número que nos indica una medida. De eso les estoy hablando. 4 ángeles indican una medida. Probablemente estos 4 ángeles se dirijan cada uno a un punto cardinal, uno al norte, uno al sur, uno al este y otro al oeste. Tal vez también nos esté indicando la plenitud de la maldad que pudiéramos medir. ¿Se acuerdan que el número 4 en los 4 cuernos nos ayudó a decir que nos está hablando de toda la medida del poder de Dios, que es infinita? Bueno, aquí nos puede estar hablando de esa plenitud de características malignas. Ahorita vamos a ver por qué les digo malignas, ¿no? Y obviamente no nos está hablando de una omnisciencia, de una omnipotencia. Claro que no, porque no se está refiriendo a Dios. Entonces, cuando nos está diciendo que son 4, nos está hablando de una medida. Y cuando nos dice que son ángeles, definitivamente nos está diciendo que son seres espirituales. No nos lo dejó muy claro en la quinta trompeta, que nos hablaba de seres espirituales, pero cuando estuvimos ya escudriñando y profundizando en la palabra de Dios, nos dimos cuenta que no eran unas simples langostas, ni unos simples escorpiones. Nos dimos cuenta que no podían ser seres físicos, sino seres espirituales. Al torturar, pero sin matar, lo cual el escorpión no hace. El escorpión causa un dolor físico. Y es probable que también en la quinta trompeta los seres humanos experimenten un dolor físico, pero sobre todo un tormento espiritual. Vamos a continuar. También nos dice, entonces ya vimos 4 ángeles atados. Bueno, ¿qué pasa con la palabra atados? Bueno, para entender la palabra atados, tenemos que profundizar un poquito más en el significado. Fíjense que la palabra atados viene del griego atar, del griego deo, que significa atar, y que también significa sujetar con cadenas o lanzar con cadenas. Esta palabra fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo al referirse a una mujer que estaba enferma y encorvada por causa de un demonio, de un espíritu. Y esto lo tenemos ahí en Lucas, capítulo 11 y 16. Bueno, es larga la historia, pero yo solo les voy a leer estos 2 versículos. Dice el versículo 11 de Lucas 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y me voy hasta el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Bueno, esto fue lo que el Señor declaró como el Señor la sanó en día de reposo. No quiero hablar mucho de esta mujer porque en la serie que estamos llevando ahorita, aprendiendo de las mujeres de la Biblia, vamos a hablar de ella, primeramente Dios. Que Dios nos conceda vida para poder hacerlo. Pero solamente les hablaba de esta palabra atar para que entendamos un poquito el significado. El Señor le pregunta a la gente que le reclama por qué la sana. Le dice, ¿y a esta mujer que Satanás tenía atada por 18 años, no podía yo desatarla? Bueno,
Y esta atadura que tenía esta mujer, dice el versículo 11, que la tenía encorvada y enferma. Bueno, a esto se refiere, no que estén enfermos estos seres, pero sí estaban ahí como prisioneros. Fíjense que también puede traducirse como obligar, como deber, como prohibir o declarar ilícito. Sin lugar a dudas, cuando la palabra de Dios nos dice que estaban atados, 4 ángeles atados junto al río Éufrates, sin lugar a dudas tiene que referirse a un ángel caído, porque es alguien que está sujetado con cadenas, alguien que ha sido declarado ilícito. Ahora recuerden ustedes que cuando vimos las langostas que salieron del pozo del abismo, nos referíamos a ellos como estos que fueron encarcelados, que fueron hechos prisioneros por algún pecado que habían cometido. Este pecado que habían cometido esos demonios, que después se describen como langostas, los hacía estar en el pozo del abismo. Recuerdan también cuando algunos demonios también le suplican a nuestro Señor Jesucristo que no los echara al pozo del abismo, porque sabían que esa era una prisión para demonios. Ahora este es como un lugar, no sé, me imagino, como aquí que están los reclusorios, ¿no? Diferentes reclusorios, pero hay unos que son de alta seguridad, donde envían a los que son más peligrosos, no los ponen con todos los demás. Y si de por sí ya fueron peligrosos y horriblemente malvados estas langostas que salieron, es como si el Señor hubiera escogido un lugar especial para estos 4 ángeles, que claro que también tienen un significado profético, pero es como si Dios nos dijera que estos 4 ángeles son todavía más terribles que las langostas. Recuerda que venimos llevando un ritmo en las profecías de Apocalipsis donde vamos de menos a más y va subiendo la intensidad. Estamos leyendo una serie de juicios y de castigos que vienen sobre la humanidad por causa del pecado, porque como hemos estado estudiando, la humanidad escogió las tinieblas antes que la luz de Cristo. Entonces estos 4 ángeles atados, entendemos por el ritmo que llevamos y porque están puestos en un lugar diferente al pozo del abismo, que son todavía más perversos y que pueden causar más daño. Y bueno, esto nos lleva a estudiar otra palabra, la palabra desatados, porque dice el Señor, perdón, moví la cámara, dice el Señor que estos em, ángeles tenían que ser desatados. ¿Y qué significa la palabra desatados? Bueno, viene del griego lío, que significa soltar una atadura, obviamente, dice, y es decir, desatar, liberar de ataduras o liberar a uno atado, uno que estaba atado con cadenas, un prisionero, salir de la prisión, dejar ir, declarar ilegal para romper, demoler o destruir. Fíjense que es curioso esto, que Dios nos da este significado que lo podemos sacar del diccionario Strong y, y vemos cómo la palabra de Dios nos dice que estos ángeles van a ser dejados en libertad, pero no porque sean inocentes, sino para romper, para demoler, para destruir, para seguir siendo declarados ilegales. Ellos siguen siendo ilegales. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que estos 4 ángeles van a ser desatados, nos está diciendo que estos 4 ángeles van a ser dejados en libertad para causar un gran daño. Ahora también hay que meditar en lo que estudiamos acerca del río Éufrates, del gran río Éufrates. Dice la palabra de Dios que estos ángeles estaban atados ahí junto al gran río y como estudiamos la semana pasada, este gran río fue utilizado para, para como señal profética, ¿no?
el río que antes había sido una fuente de bendición, ahora se ha convertido en una señal, pero no buena. Y vamos a ver que después también va a seguir siendo utilizado, pero para el mal, para el mal. Y cuando leíamos nosotros ahí en la profecía del profeta Jeremías, déjenme encuentro, es Jeremías 13, 4 al 7. Y la vamos a volver a meditar un poquito. Bueno, nada más a mencionarla para que ustedes vean qué es lo que significa que estos 4 seres malignos se encuentran atados junto al gran río Éufrates y el Señor haya determinado que ya no iban a estar atados, sino que iban a estar puestos en libertad. Lo estoy diciendo así como que con calma para que lo vayamos entendiendo poco a poquito y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos quede claro qué es lo que Dios nos dice en su bendita palabra. Jeremías 13 del 4 al 7 dice así: Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y la escondí junto al el río Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y ve al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque eh, el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Entonces, ¿para qué el Señor va a dejar sueltos a estos ángeles? Otra vez son una señal. Los va a dejar sueltos porque la gente no quiso escuchar. Y si este cinto dice que ya no servía para nada, estaba en estado de putrefacción, ¿no? Y lo mismo pasa con estos ángeles. Recuerden que han estado atados, siguen atados ahí por miles de años, muchísimos años, porque si creemos que a lo mejor fueron atados ahí en la época de Noé, cuando vino el juicio de Dios por un diluvio, si creemos que fueron atados en esa época, no estoy diciendo que así sea, pero probablemente, ¿cuántos miles de años ya no han pasado desde ese entonces? Tendríamos que hacer una línea del tiempo para poder saberlo, ¿no? Pero son miles de años los que han transcurrido. ¿Cómo creen que sea el estado de estos ángeles? Terrible. Y todo esto es por una señal, porque la humanidad no quiso escuchar, porque los ángeles que eran utilizados como mensajeros para la obra redentora de Dios, estos ángeles que se depravaron, ahora van a ser utilizados para juicio de Dios, para todos aquellos que no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Ahora van a ser dejados en libertad. Pero no, les digo que no van a salir, ya aprendieron, ya se corrigieron, para nada. Ahora van a salir en libertad, pero mucho más enojados, mucho más airados, y lo vemos porque también dice la palabra de Dios que vienen en caballos nuevamente, y ya saben lo que significa. Vamos a continuar. Apocalipsis 9:5 dice: Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y entonces vamos a meditar. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios
cuando dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Perdón que vaya un poquito lento, pero es necesario que meditemos estas palabras. Ya meditamos la palabra atar, desatar. Ahora vamos con la palabra preparar. Viene del griego etoimazo, que se traduce como para hacer los preparativos necesarios o tener todo listo. Bueno, fíjense que metafóricamente nos está hablando de una costumbre oriental de enviar delante de los reyes en sus viajes personas para nivelar los caminos y hacerlos transitables. O sea que cuando un rey iba a pasar por un territorio, antes había que mandar personas para que fuera como que haciendo pues liso, lo voy a decir así para que se entienda más fácil, el camino, no haya ahí estorbos, no haya ahí obstáculos, no haya ahí circunstancias, aún si hay peligros, pues avisar, ¿no? Y para que prepare el camino del rey. Y nos recuerda esto, o es la misma palabra que se utilizó para decir que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Por eso cuando Juan el Bautista vino aquí a la tierra, Juan el Bautista bautizaba, digo, válgame la redundancia, pero él bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, no con el del Espíritu Santo. Recuerda que cuando él dice, yo no soy el Cristo, va a venir uno que les va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo solamente les doy el bautismo en agua, que es el bautismo del arrepentimiento. Entonces iban con Juan las personas que se dolían por su pecado y solamente se arrepentían, pero no recibían todavía el don de la salvación porque el Mesías todavía no se había manifestado. Cuando el Mesías se manifiesta, incluso algunos discípulos de Juan, se puede decir todos los discípulos de Juan, verdaderos discípulos de Juan, se vuelven discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se convierten a Cristo, porque Juan ya les había ya les había hecho ver su pecado y nuestro Señor Jesús daba la gracia de la salvación. ¿Ok? Entonces les hacía ver la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Esta es la misma palabra que se utiliza cuando dice que estos 4 ángeles ya están preparados. Preparados porque sabes que lo que viene en la séptima trompeta es todavía más terrible. Y estos 4 ángeles van a preparar un camino también, pero no del Mesías. Y si no es para el Mesías, entonces lo está haciendo para el anticristo. Estos 4 ángeles están siendo preparados para ser soltados, sí, así como dice la palabra, para preparar el camino, pero de un rey malvado, que ya se acerca, que ya se aproxima. Y en la séptima trompeta, perdón, ya vamos a hablar de este personaje tan malvado. Y bueno, Apocalipsis 9:15 también nos dice que fueron preparados para la hora, día, mes y año. Pues entonces nos dice la palabra que estos seres tienen un tiempo específico. Fíjense, tan específico que no solamente dice, bueno, pues por ahí del 2020, ¿no? Digamos, solamente estoy diciendo algo. Sino que también dice, bueno, supongamos, en diciembre del 2020. Más específico, bueno, el 15 de diciembre del 2020. Más específico, a las 8 de la mañana. Es solamente algo que yo estoy diciendo al azar, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que esa va a ser la fecha, porque algunos atrevidos están subiendo videos diciendo que ya conocen el día, la hora en el que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Eso es imposible. Si el Señor lo está diciendo, que solo Dios lo conoce. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Dios para conocerlo? Claro que no. Él lo hubiera revelado tal cual en su palabra. Y bueno, entonces dice que estos 4 ángeles atados fueron preparados para ser desatados en un tiempo específico. Y ese tiempo específico nos habla de un final. Ahorita vamos a ver. Pero también nos dice que traen una misión específica.
¿Para qué fueron preparados? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿O cómo van a preparar el camino? Matando, matando gente. Y fíjense, van a matar a la tercera parte de la humanidad. Ahorita vamos a hablar de cifras. Bueno, les decía, marca un final. El toque de la sexta trompeta marca un final, un fin de un tiempo, porque inicia otro tiempo en específico y marca el fin de los 5 meses de la quinta trompeta. Y así de radical es el cambio, porque nos dice que la quinta trompeta la gente buscaba la muerte pero no la encontraba. Pero en la sexta trompeta la gente no está buscando morir, sino que vienen estos ángeles que fueron preparados para matar. Y ya no atormentar, sino matar. Entonces, la sexta trompeta marca el final de los 5 meses sin muerte de Apocalipsis 9:5. También trae muerte a un tercio del mundo. Es muchísimo, muchísimo, hermanas. Y si lo comparáramos con la población mundial de nuestros días, fíjense que, o sea, esto solamente es una posible cifra, no estoy diciendo que esta sea. No sabemos cuál será el número de habitantes en la Tierra para cuando la sexta trompeta se cumpla, pero si lo comparáramos ahorita, estarían muriendo 2.500 millones aproximadamente de personas. Ahorita con lo que llevamos en el COVID estamos hablando que en el mundo han muerto más de 1 millón de personas, que no se compara en nada con la mortandad que va a haber durante la sexta trompeta. Si esto nos parece trágico, digamos así, y hay muchos que ya no pueden más porque que tanta muerte. Sí, sí, hay mucha muerte, pero no la cantidad de muerte que va a haber en la sexta trompeta, ¿eh? 1/3 de los hombres de la tierra van a morir. 1/3, o sea, es muchísimo. Es realmente un panorama trágico, ¿se imaginan? Cadáveres por todos lados. Y esto viene despuesito, o sea, inmediatamente al terminar los 5 meses de la quinta trompeta, sale estos 4 ángeles de la sexta trompeta y comienzan a causar muerte. Yo no sé si, como la palabra de Dios nos está diciendo que hay un tiempo específico, no sé si tal vez todo esto ocurra en un solo momento, o más bien se refiere a cuando ellos salen en tiempo específico. Pero el punto es que lo que sí es seguro es que en un corto tiempo, recuerda que ya estamos hablando de la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios que si estos tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. El Señor acortó estos tiempos, entonces durante un lapso de tiempo muy pequeño, estos 4 ángeles van a causar la muerte a 1/3 de la humanidad. No sabemos la cifra, solamente les puse un comparativo, no, ni siquiera aproximado, es un comparativo. ¿Ok? Entonces, pues fíjense que también nos dice la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Y esto lo vamos a ir meditando también los demás días. Vamos a irlo así, vamos a acelerar el paso, pero vamos a ir meditando también cuidadosamente la palabra de Dios para ver qué es lo que nos revela su bendita palabra. Y aquí la palabra de Dios nos dice que estos 4 ángeles no vienen solos, vienen acompañados, acompañados de un ejército numeroso. Ahora, este ejército numeroso no es que estuviera atado también ahí, sino que estos 4 ángeles comandaron este ejército numeroso y nos dice la cifra. Y es curioso porque no siempre nos dice la cifra el Señor. Por ejemplo, cuando nos dice que 1/3 de la humanidad va a morir, pues no nos dice la cifra exacta. Pero aquí sí nos dice la cifra exacta de los de estos jinetes. Y dice que son 200 millones. 200 millones. Y pudiera estarse refiriendo a una gran guerra. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, esto con los demonios? Pues todo. ¿Quiénes son los autores intelectuales de las guerras?
definitivamente Satanás y todos sus ángeles. Aunque no quiero decir que los humanos son inocentes, como vimos también en la quinta trompeta, comparando las características de los ángeles con los humanos, pues como que son muy parecidos, ¿no? Son igual de perversos. Bueno, la palabra de Dios nos dice que hay un ejército que acompaña. Entonces, es un ejército a quien estos 4 ángeles dirigen. Ellos son los capitanes, ellos son los comandantes de este ejército. Por eso les decía que muy probablemente este número 4 se refiere a que uno va al norte, uno al sur, uno al este y otro al oeste. Nos esté hablando también con referencia a los 4 puntos cardinales, como los 4 ángeles que detenían este viento de maldad. ¿Se acuerdan? Dice a los 4 vientos que detengan, que no soplen hasta que los 144,000 sean sellados, como lo vimos también en capítulos anteriores. Y nos está hablando nuevamente de estos 4 puntos cardinales. Y aquí nos puede estar refiriendo a estos 4 ángeles que van en estas 4 direcciones, porque van a hacer una guerra a nivel mundial, que tiene que ver mucho también con lo espiritual. Totalmente, totalmente. Es como todo lo que vemos ahorita físicamente, todo se mueve en una esfera espiritual. No lo vemos con nuestros ojos, pero todo esto que está pasando, incluso lo que les decía de este señor, el Papa Francisco, este, todo esto que él hizo fue movido directamente por Satanás. Él es un mensajero del diablo. No es ningún representante de Cristo, es un representante de Satanás, porque las cosas de Satanás dice. Entonces, este ejército numeroso va a ser eh, un representante de estos 4 ángeles. Y las cosas que estos 4 ángeles quieran hacer, las va a hacer este ejército numeroso de 200 millones de jinetes. Y después vamos a ver poco a poco las características de estos jinetes. Les decía, esto lleva un ritmo, va de menos a más y van relacionados. Y es muy probable que el ejército de langostas, lo voy a decir así, esté muy relacionado con este ejército numeroso. Tal vez en un panorama pudiéramos decir que de dónde salieron estos 200 millones de soldados, digámoslo así, probablemente de estas langostas. Pudiera tratarse de otros demonios comandados por estos 4 ángeles, pero también no sería de dudar que se tratara de mismos seres humanos, comandados por estos ángeles, que provoquen una gran guerra a nivel mundial. Esto es lo que, ¿para qué tendrían un ejército tan numeroso? Pues porque van hacia la guerra, ¿verdad? Van a hacer guerra a la humanidad y puede ser que utilicen a los propios seres humanos para esta guerra tan terrible que nos cuenta la palabra de Dios. Pues fíjense que, aunque usaran a los seres humanos, vamos a leer ahí en Efesios 6, 10 al 13, y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Esto es lo que nos dice el Señor ahora a nosotros. Yo creo que conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que efectivamente y vemos con más claridad que nuestra guerra no es física, es espiritual. El daño más grave que puede tener una persona no es un daño físico. Puede tener una enfermedad, como esta mujer de la que habló nuestro Señor ahí en Lucas. Puede tener una enfermedad y estar encorvada, pero lo más grave no era eso. Lo más grave es que Satanás la tenía atada. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú puedes tener problemas en tu casa, pero eso no es lo más grave.
Lo más grave es todo lo que Satanás está orquestando. Y esa es nuestra verdadera batalla. Si ustedes siguen leyendo Efesios 6, pues nos habla de cuál es nuestra armadura. Este no es el tema de hoy, pero solamente quise tomar estos versículos porque dice ahí que debemos de ponernos esta armadura para poder resistir el día malo. Hermana, ¿crees que el día malo es el día que no sé, que amaneciste de malas? ¿O el día que te contestaron feo? No. Yo creo que con el estudio de Apocalipsis estamos viendo realmente cuáles son los días malos. Y el día malo es cuando el inicuo se manifieste, cuando el anticristo totalmente se declare, y no estamos muy lejos de ese momento. No estamos. Yo creo que aunque ha habido muchos falsos profetas, y cuando vimos también, ¿se acuerdan este hombre, no sé si lo recuerden, llamado Sergei Torop, que también ya fue a dar a la cárcel? O otro falso profeta también, el líder, no recuerdo su nombre, pero el líder de la secta de los de la luz del mundo, también, otro hombre perverso que incluso tiene ahí pruebas de delitos graves. ¿Cómo puede ser este también un mensajero de Cristo? Para nada. Pero aún así son noticias que no tienen tal impacto, ¿no? Digámoslo así, tal impacto. Un pequeño grupo de personas es impactada por estas noticias o es afectada por estas circunstancias. Pero la influencia que tiene el Papa Francisco sobre todas las naciones es muy grande. Yo creo que de todos los falsos profetas que se han manifestado, él es como uno de los grandes, o no sé si el más grande, pero el tiempo malo se está acercando, el día malo se está acercando. Y dice la palabra de Dios que tomemos la armadura de Dios para que cuando se llegue el día malo, estemos firmes, resistamos hasta que todo esto acabe, porque va a acabar. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que Jesucristo es eterno. Y cuando estudiamos las características de la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, son eternos. Todo esto va a acabar. Y nosotros, si estamos en Cristo, estaremos firmes. Estaremos firmes para esta gran batalla espiritual. Y como les digo, la quinta trompeta, la sexta trompeta, solamente nos han dejado ver exactamente esa batalla espiritual tan fuerte que viene contra la humanidad y que aún ya se está manifestando. Vamos a terminar este estudio, vamos a ponerlo en las manos de Dios, a rogarle que nos dé esta fuerza, porque parte de la armadura de Dios es la oración, es la palabra. Recuerden, la fe, estúdienla. Y bueno, vamos a poner en manos de nuestro Dios todo esto que hemos aprendido, que lo guardemos, que lo meditemos, que lo apliquemos y que seamos guardadas del día malo. Vamos a orar, hermanas. Señor, al leer estas palabras que vienen en la Biblia, Señor, en tu bendita palabra, nos sorprendemos, sí, no nos atemorizamos. La verdad es que nuestra mente, y hablo de forma personal, mi mente, Señor, no alcanza a comprender la magnitud de todos esos hechos, de todas esas situaciones que van a venir, Señor, de esos eventos tan terroríficos, Padre, que ciertamente cuando no estaba en ti, cuando no te tenía en mi corazón, lo leía y me causaba miedo, me causaba temor. Ahora puede causarme dolor el pensar, Señor, cómo la humanidad seguirá sin ti, Señor, y lo preferirá, Señor. Cómo tanta gente va a ser atormentada porque ha preferido las tinieblas. Y aún yo sé que es parte de tu misericordia, que les dejes probar, Señor. No es tan bueno.
Y si eso es horrible, el infierno es peor. Es peor. Padre, ayúdanos a mirar, Padre, esta lucha espiritual como lo que es, Padre. Ayúdanos a ser fortalecidas en espíritu, a ser fortalecidas a través de tu palabra, Padre eterno. Señor, perdona nuestra maldad, perdona nuestros pecados, Señor, y quita todo aquello de nuestro camino, Padre, que está estorbando, que no nos deja mirarte con claridad, que no nos deja seguirte y servirte con libertad, Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si tenemos tu Espíritu, Señor, debemos de tener completa libertad en ti, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, por ese Espíritu de poder que nos has dado, que nos has dejado, el Espíritu consolador, el Espíritu que nos enseña y nos recuerda la palabra que tú ya nos diste, Padre. Es tan necesario ese sello de Dios para ser libertados de este terrible mal, porque no hay poder maligno que pueda contra tu iglesia. No hay poder maligno que pueda contra tus ungidos, contra aquellos que tienen el sello del Cordero, la marca del Espíritu Santo. No hay poder maligno. No tememos ningún mal, ni la muerte nos puede separar de ti, Señor. Nada, nada. Satanás no puede hacernos daño. Tal vez pueda quitarnos la vida, pero dañarnos nunca, nunca, porque tenemos tu marca, Padre Celestial. Ayúdanos, ayuda, Señor, a mis hermanas, a las que estén dudando, Padre Celestial, ayúdalas. Ayúdalas, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. Que no haya duda, que no haya temor, que haya fuerza, que haya poder, que haya revelación de tu palabra. Y aquellas que nos escuchan y que no tienen la marca del Cordero, Padre, revélate en sus vidas para que te conozcan, para que te encuentren, Señor, para que entreguen sus vidas a ti, para que te reconozcan como su Señor, como su Salvador, para que puedan ver que el autor intelectual de todas esas guerras espirituales que hay en su casa, en su vida, es Satanás mismo, pero que cuando ellas no escogen la luz, se convierten en aliadas. Y no somos aliadas del enemigo, somos contrarias. Y con el poder de tu Espíritu, esa batalla ha sido ya ganada. Gracias, Padre, gracias. Ayúdanos a estar firmes y resistir el día malo, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu bendita palabra sea todo para nuestras vidas, nuestra fortaleza, que pongamos nuestros ojos solamente en ti y que no miremos hacia otra dirección, solamente en ti, Señor. Porque tú, Señor, eres el autor y el consumador de nuestra fe. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermana.